Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Vallejo y quiero darles la bienvenida a todos a este conversatorio sobre la violencia basada en género. Quiero que mis compañeras también se presenten y ustedes como invitados porque queremos saber dónde nos conocieron y cómo se llaman y en dónde nos escucharon. Empecemos con mis compañeras, por favor, preséntense. Hola, soy Jocelyn Erazo. Hola, Yo soy Silvia Yaico. Buenas noches. Hola, yo soy Carla Aro. Buenas noches, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con nuestros invitados. Por favor, queremos su nombre y dónde nos escucharon. Si es en algún sector o qué estaban haciendo en ese momento, para que nos especifiquen qué estaban haciendo en ese momento que escucharon nuestro podcast. Perfecto, listo. Me llamo Hamston Chuku. Yo cuando estaba escuchando el podcast estaba básicamente limpiando la casa y también estaba pues haciendo algunas actividades académicas. Chévere, gracias, Hanson, bienvenido. Mi nombre es Mónica Vallejo. Bueno, yo después estaba escuchando su podcast cuando estaba haciendo el desayuno de mis hijos en realidad. Entonces ahí lo puse, me pareció muy interesante. Gracias, Mónica, bienvenida. Buenas noches. Mi nombre es Yulaisi Vivero. Yo estaba escuchando el podcast mientras estaba en mi cama con audífonos. Perfecto, Juli, bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches, mi nombre es Cristina y estaba escuchando el podcast cuando estaba en las horas huecas de la universidad. Gracias, Cris, bienvenida. Buenas noches, mi nombre es Daniela Salas y estaba escuchando su podcast mientras hacía tareas. Chévere, gracias, Diana, bienvenida. Después de su presentación, quiero decirles que sean bienvenidos y quiero preguntarles qué les pareció el tema que escucharon sobre el podcast. ¿Puedes repetir la pregunta que se me cortó? Claro, les preguntaba qué les pareció el tema que abordó el podcast. Perfecto. Bueno, a mí me pareció un tema súper importante de mencionar hoy en día la sociedad en la que vivimos y estos temas es súper importante recalcar la importancia de resaltar estos temas para tratar de mejorar en la sociedad. Muchos, bueno, en mi caso yo soy madre y veo la importancia de poder inculcar a nuestros hijos eh, la validación que tiene estos temas en nuestro medio. Muchas gracias, Mónica. Tal vez alguien más que quiera comentar sobre el Sí, tema. bueno, a mí me pareció puntos de vista sumamente válidos en cuanto a la problemática de género. Yo pienso que es algo sumamente interesante. Yo estudié relaciones internacionales, básicamente hemos estudiado siempre este tipo de cosas desde la epistemología y me parece pues contenido enriquecedor al final del día porque vivimos una sociedad donde no hay mucho contenido acerca de lo que pasa con la violencia de género, que lo que pasa con las condiciones de género y cómo esto ha llevado a modificar la forma en la cual la sociedad sigue actuando hacia las mujeres, y no solo hacia las mujeres, sino aquellos cuerpos feminizados, que eso es algo que tampoco no se trata muchísimo debido a que hay un tabú constante en nuestra sociedad. Te agradezco mucho. Gracias, Hamster. Tal vez alguien más o continuamos con las preguntas. Hola, sí se escucha. Para mí es muy importante hablar sobre estos temas, pues ya que la violencia de género siempre ha existido desde un principio y sobre todo desde la esclavización y también sobre el hecho de la colonización. Desde ese momento los cuerpos femeninos sobre todo han sido muy maltratados y pues han sido siempre vistos como objetos desde una manera muy machista, de que las mujeres solo están designadas para hacer cierto tipo de cosas dentro de la sociedad. Gracias, Juli, por tu comentario. Carlita nos va a ayudar con la siguiente pregunta. Bueno, creo que un poquito ya han mencionado la importancia de este tema, pero quiero saber ustedes cómo perciben para abordar este tema de la violencia de género en la sociedad actual. ¿Qué creen ustedes más o menos lo que se debería hacer?
o cuál es la importancia de este tema? Ok, pues creo que la importancia en este tema radica también en las campañas y yo creo que de alguna forma se tiene que empezar a expandir el conocimiento. O sea, de alguna forma tienes que democratizar el conocimiento para que las personas empiecen a entender que hay actitudes que son machistas, ya que vivimos en una sociedad donde es inherente el machismo, es inherente la violencia. Me llamó mucho la atención lo que dijo Julie en cuanto a la colonización, la esclavización, básicamente son fenómenos también importantes para entender cómo se destruye el cuerpo de las mujeres y se los hace como territorio de conquista incluso, ¿no? Como territorio de violencia. Entonces, creo que es un tema que se debe expandir desde el conocimiento, tal vez no necesariamente desde la academia, sino desde el conocimiento cotidiano. De acuerdo contigo. Gracias por tu comentario, Habs. ¿Alguien más que nos quiera responder esa pregunta? Yo considero que la importancia de crear conciencia en todos los sectores de la sociedad, empezando obviamente por las escuelas, los colegios, los niños desde chiquitos adoptan ciertos comportamientos y muchas veces puede ser porque ven comportamientos de sus padres y si existen tipo de campañas como mencionó Hampton, pues es súper importante para ellos tener los dos lados, si tienen alguna visión desde su casa, pero tener una introducción por medio de campañas y por parte de la institución, para ellos también comiencen a tomar conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Entonces considero que haciendo una campaña desde los más chiquitos, creando conciencia, es súper importante para comenzar poco a poco a cambiar esa mentalidad que lastimosamente como mencionaron por el machismo, está lamentablemente bastante arraigada. Muchas gracias, Mónica. Completamente de acuerdo contigo. A continuación nos va a ayudar con la siguiente pregunta. A ver, Y bueno, la pregunta que les voy a hacer a ustedes es, ¿cuáles creen que son las raíces y causas de la violencia de género? A ver, esta pregunta esta es muy buena, ¿sabes por qué? Porque básicamente podríamos también arraigarlo a tal vez, no sé, a un factor netamente cultural, pero existe un poquito más también de lo que sería violencia científica, porque hay estudios que, por ejemplo, dicen, ok, un hombre en promedio es más fuerte que una mujer. Y hay gente que sustenta eso, o sea, me refiero desde el argumento biológico para decirte que un hombre es muy superior a una mujer. ¿Me entiendes? O también tienes eso que del factor de, ok, un hombre es el que provee, el hombre es tal vez más lógico, la mujer es más sentimental, o sea, todo está en base a los prejuicios. Y esos prejuicios no es que no sean ciertos, sino que son cierta parte cierto, cierta parte mentira. Me doy a entender a qué me refiero, no es como, no es completamente cierto, es algo que es utilizado para poder violentar. Y yo creo que eso es el añadido a la cultura, eso es la cosa, o sea, el añadido a la cultura y muchas culturas pues tienen estos rastros del machismo, tienen rastros de la violencia hacia la mujer. Y es una violencia, y eso es curioso porque no es una violencia netamente solo por quién es esta mujer, sino por ser mujer. Y eso es preocupante porque estás exponiendo a que más niñas o más mujeres puedan llegar a sentir ese tipo de violencia. sí, completamente de acuerdo contigo, Hamster. No sé si Dani, Cris o Cristina Cabrera nos puedan ayudar con algún comentario adicional. Yo opino lo mismo que Hamson y, o sea, también pienso que esto está desde las antiguas generaciones, está como que tu abuelita te decía o sea, tú tienes que hacer esto porque eres mujer y la otra persona, o sea, el hombre tiene que trabajar y tú quedarte en la casa, o de niña cuando tú tenías que jugar con la cocinita y el niño podía jugar con lo que quisiera. Exacto. Esto creo que viene desde ahí. Perfecto. Sí, es verdad. Gracias, Dani. Gracias, chicos. Igual compartimos lo mismo. Y bueno, yo quiero hacerles otra pregunta. Eh, ¿Cómo describirían ustedes la situación actual de la violencia basada en género en Ecuador? Eh, Preocupante. O sea, no sé si quiero Considero que hablar. por hoy en Ecuador sí es bastante preocupante la situación porque como ustedes habrán podido ver en noticieros, en redes sociales, es diario
las noticias que nosotros percibimos en cuanto a violencia de género. Hay mujeres asesinadas, mujeres golpeadas en lugares públicos por sus maridos, por sus novios, y sí es bastante preocupante. Y considero también que poco a poco sí ha sido un tema que sí se ha ido topando y que de cierto punto ciertos sectores o ciertas personas ya ven eso en realidad como lo que es, algo que no es aceptable en una sociedad, y a lo mejor sí puede darse eso de defender a las mujeres y de denunciar estos actos. Sin embargo, sí considero que en el Ecuador hay mucho trabajo que hacer por estas personas que están vulnerables al maltrato y a la violencia de género. Pero yo creo algo que puede sonar extremadamente crudo, que es que se ha banalizado la violencia hacia la mujer hasta cierto punto, porque es como que ya se ha normalizado que exista un montón de muertes, y eso tiene que ver incluso con el abandono del Estado. Hay una relación que yo encuentro en cuanto a la violencia general en la que ocurre el país, porque el país está en un momento muy violento, versus a la violencia a la mujer. Y si te das cuenta, mientras más ha ido incrementando esta violencia, ha incrementado la violencia a la mujer y por ello se ha banalizado. O sea, quiere decir que se ha ignorado por completo la violencia a la mujer y lo hemos puesto como parte de la violencia generalizada, y ignoramos las temáticas de género e ignoramos la interseccionalidad, porque la mayoría de mujeres que son agredidas o que viven en este tipo de agresiones son mujeres racializadas. Mujeres en lugares como Esmeraldas, mujeres en lugares como el centro de la sierra, donde hay mucha pobreza, donde la violencia es netamente por el abandono estatal, pero también por un montón de factores que vienen arraigados, como lo dijeron antes, la colonización, y también lo que tiene que ver con el racismo y el machismo anexados. Exactamente, Bueno, chicos, añadiendo a lo que todos ustedes decían, con mis compañeras comentábamos que justamente en las cantidades y porcentajes que habíamos leído anteriormente, antes eran bajas, obviamente, porque las mujeres no se atrevían a denunciar, como ustedes dicen. Esto era muy normalizado. Entonces ahora vemos que las mujeres han ido abriendo ese paso, han ido denunciando y han notado que esto no es normal, nada normal, de hecho. Y por eso es lo que la cantidad ahora ha ido subiendo, el porcentaje de violencia. Eso, muchachos. Entonces estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Sí, igual, totalmente de acuerdo. Yo adicional quisiera preguntarles, ¿cómo consideran ustedes que se puede contribuir a prevenir la violencia de género desde edades tempranas? bueno, yo quisiera opinar sobre que existe una espiral de silencio dentro de la educación, ya que pues no se puede dar opiniones por miedo quizás a ser aislado por ciertas opiniones que cada persona tiene. Entonces creo que fomentar esto desde la educación sería que existe tanto violencia de género como para los hombres y también como para las mujeres, ya que la violencia de género hacia los hombres ha sido silenciada también. Entonces es importante enseñar eso, no que solamente existe violencia de género hacia las mujeres, porque he conocido muchos chicos que me comentan, ay, a mí mi compañera me toca las nalgas o me jala el cabello, y es como que no le puedo decir nada porque es mujer. Entonces desde la educación es como que fomentar súper bien estos cimientos de que existe la violencia para ambos lados y no solo para la mujer. ¿Alguien más también que nos quiera compartir algún comentario? Por supuesto, la educación creo que es una de las mejores herramientas para poder cambiar el mundo, y esto no es cliché, esto es en realidad lo más certero. Eh, Creo que desde una educación consciente, no una educación mecánica, se puede lograr muchas cosas. Una educación consciente en que existe una sociedad donde se puede experimentar violencia, que la violencia viene siempre desde varias aristas, como pueden ser raciales, pueden ser de género, y que hay que entender que no estamos en condiciones reales para poder ser parte del problema, sino también ser parte de la solución, porque bueno, nuestro país lamentablemente pues está pasando por algo muy difícil, y pues yo sé que muchas personas tienen este miedo, y básicamente también eso tiene que ver incluso con todo lo que ha pasado antes. Somos un producto de esa historia, entonces yo creo que mientras nos eduquemos y reeduquemos y también autoeduquemos, vamos a tener muchísimo conocimiento y lo suficiente para poder llegar a solventar problemas que lamentablemente azotan a la sociedad, y sobre todo que nos ayuden a mejorar muchísimo ese tipo de temas. Gracias, chicos, de verdad. O sea, tocar todos estos puntos que ustedes tocaron, mencionaron, es verdad, porque muchas de las veces se invisibiliza todos estos temas, incluso la violencia que muchos de los hombres también viven.
y que también es silenciado. Y es verdad, estos temas pocamente, o sea, en escuelas, en colegios y esto no se topa y hay que empezar como a enraizar este tema desde que son pequeños, la verdad, para que tengan más conciencia sobre este tema. Continuamos con Carlita. Bueno, yo quería acotar algo más, diciendo que estoy totalmente de acuerdo con Hamston. Creo que la educación es la base para todo y la base para la sociedad especialmente. Creo que, bueno, algunas aquí estamos siendo futuras educadoras y creo que la educación deberíamos enseñar esto. Creo que en las escuelas no se enseña realmente y no se le da la importancia que debería tener este tema en las instituciones educativas. Entonces creo que deberíamos empezar a trabajar desde ahí y también desde la casa, porque la educación no solo es en la escuela, sino que también en la casa, darnos cuenta de cuánto afecta este tema. Y bueno, yo quiero hacerles la pregunta de que, ¿qué importancia le dan al papel de la empatía y la conciencia en la lucha contra la violencia de género? Es necesario, la empatía es necesaria porque podemos luchar con medios directos, o sea, me refiero básicamente, puedes luchar la violencia de género, como vamos a encarcelar a la persona que hizo tal cosa, pero también hay que entender que esa persona es producto de lo que es su sociedad. Me doy a entender con esto. No estoy diciendo con esto que justificamos conductas agresivas o conductas que son malas para la sociedad, no. Pero hay que entender que todos somos productos de ese problema en la sociedad. O sea, que nadie está libre o exento de tener tintes de machismo, tintes de ser una persona potencialmente violenta. Y esto es lo que se ha denunciado desde los movimientos feministas, que los hombres son potencialmente violentos. Es una afirmación con la que no estoy al 100% de acuerdo, pero que entiendo que tiene que ver justo con esto, que somos producto de una sociedad donde hay esta violencia que está incrustada incluso en nuestra estructura gubernamental y también en la estructura social. Entonces yo creo que desde la empatía también se pueden lograr muchas cosas porque tenemos que entender, tenemos que no educar a las personas, pero sí impulsarlas a que se eduquen. Me doy a entender con eso, para que hay una gran diferencia en eso. Sí, exactamente. Muchas gracias por el comentario, la verdad. Y quiero darle paso a Cristina, porque anteriormente había alzado la mano, pero no la habíamos visto. Una disculpa. Entonces queríamos saber igualmente sobre lo que preguntó Carlita hace rato. Queríamos tu opinión, por favor. Bueno, yo creo que el papel de la empatía es muy fundamental, ya que eso nos lleva a reconocer la gravedad de la violencia de género. Eh, Nos permitirá, o sea, comprenderle a las personas, ponernos en sus zapatos de tal vez alguna situación que hayan pasado y comprenderles un poco más y no nosotros también tratarle, o sea, no hacerles víctimas nosotras también. Eso. Y chicos, antes de terminar, queríamos hacerle la última pregunta para ya así poder despedirnos. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes dan, un mensaje principal para aquellos que puedan estar pasando por esta situación de violencia de género o para quienes deseen ser aliados ante esta lucha? Yo el mensaje que les daría es que no se queden callados, que si tal vez tienen algún familiar o persona en la que confíen que les cuente y tal vez podrían darles consejos o, o a veces, bueno, en mi caso yo tengo mucha confianza con mi mamá y, o sea, si confías tanto en una persona y, o sea, tal vez del miedo no le quieres contar, pero es muy preocupante porque, o sea, esto hasta ha llevado a femicidios y no me parece algo que estuviera bien. Y no, tendríamos que hablar con personas para que nos den ayuda. Muchas Sí, gracias, Cristina. Sí, sí, correcto. Tal sí, vez Uli, Hamson y Daniela nos sí, quieran sí, informar algo o decir algo antes de acabar esta mesa. claro que sí, por supuesto. Yo creo que podemos, si queremos tal vez, ¿no? Buscar las instituciones, buscar justicia. Si no encontramos justicia, también buscar aliados dentro de las organizaciones, dentro de aquellos que se dedican en una lucha constante contra la violencia de género. Y yo creo que también no está de más, ¿no? Que siempre que las redes sociales son una herramienta y son un arma muy fuerte para poder combatir todo ese tipo de injusticias y también poder denunciarlas. Entonces yo creo que es importante que busquemos de alguna forma solucionar el problema
desde lo social y que no sea tan vertical, que no sea solo el gobierno lo único que pueda solucionar esto, sino que también busquemos soluciones desde la sociedad, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y que no sean solo las instituciones las únicas que se encarguen de ese tipo de problemáticas, sino que también la sociedad sea la que se haga cargo y sobre todo que entendamos que todos somos producto de una sociedad donde podemos cambiar las cosas. Sí, muchas gracias. Tal vez Chris, Dani nos quieran ayudar con algún comentario. Yo les diría que pues busquen ayuda y que no están solas, que siempre va a haber alguien que los escuche y que los quiera ayudar con este problema, porque sí es muy grave. Que pasen por esas situaciones y se queden callados. Eso es lo peor que podría pasar. Yo también, bueno, también el hecho de la violencia simbólica que existe, los mensajes, imágenes, las conductas que no son normales, que no las naturalicemos, que no las demos por sentado, ya que es un problema bastante fuerte, ya que esta violencia simbólica conduce a la humillación, a la discriminación. Entonces es importante también captar de lo que nos alimentamos en redes sociales y no naturalizar estas cosas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Mis compañeras tal vez tienen algún comentario, alguna despedida o algo. Nada, de antemano agradecerles a cada uno de ustedes por haberse dado ese tiempo de compartir con nosotras acerca de este tema en esta mesa redonda, y pues esperamos contar con su apoyo y que este podcast también se siga difundiendo para que otras personas más lo puedan escuchar y también puedan informarse acerca de este tema, que igual es un poquito, es algo resumido de lo que pasa en sí, pero esperamos que esto llegue a más personas. Eso, de mi parte, muchas gracias a todos. Igual, chicos, les quería dar las gracias por haber asistido a este podcast. La verdad, cada una de sus opiniones ha sido muy valiosa para nosotros y esperamos que sea también valiosa y cuente como consejo para para las demás personas que vayan a escuchar esto. También agradecerles por su tiempo y esperamos que no sea la primera ni la última vez, sino poder contar con todos ustedes adelante contra esta lucha. Bueno, yo igual quiero agradecerles. Cada uno de sus comentarios ha sido muy enriquecedor realmente. Me llevo algo, aprendí más en esta charla. Y pues gracias por su tiempo, y como comentó Vero, espero que no sea la primera ni la última vez y poder volvernos a ver otra vez y hablar sobre este tema un poco más extendido, no quedarnos, siento que nos quedamos un poquito cortos, pero me encantaría que pudiéramos hablar de este tema mucho más y profundizar un poco más. Gracias. Gracias por su tiempo a todos. Gracias. Gracias, chao. Gracias, chau, chau. En lugares como el centro de la sierra, donde hay mucha pobreza, donde la violencia es en lugares como el centro de la